Bueno, entonces vamos a empezar con una estructura de momento un poco simple, bastante común, bastante conocida también, y tratar de ver cómo es el proceso para resolverlo. Más adelante, es decir, a partir de mañana, ya vamos a trabajar con estructuras ya no simétricas, con distintas disposiciones de carga, con otras condiciones. Pero de momento este es muy válido o bastante válido para mostrar el procedimiento. Entonces vemos lo siguiente. Dice el ejercicio, determine la fuerza en cada elemento de la armadura tipo Howie para techo que se muestra en la figura. Entonces indica así. Establezca si los elementos están en tensión o compresión. En general, en esta parte, yo suelo hacer referencia a elementos a tracción o a compresión. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, o de repente podríamos decir un poco mal acostumbrados, a usar tensión como referencia a los esfuerzos internos y no a la tracción. Entonces directamente tracción y compresión. Igual es válido ambas formas de decirlo. Tenemos la siguiente estructura. ¿Cuáles eran los pasos que les dije para poder resolver una armadura o una estructura como se muestra? Quizás les dije, ¿verdad? El paso principal o uno de los primeros es el determinar las reacciones. Es decir, considerar esta estructura como un todo, como un conjunto único y calcular las reacciones. ¿Ok? Entonces yo puedo calcular esas reacciones sin ningún inconveniente. Entonces para ello, tengo que fijarme en los tipos de articulaciones que tengo y colocar evidentemente esas restricciones. Me fijo, la articulación en A es una articulación de primer género. Por lo tanto, impide tan solo un desplazamiento, por lo tanto tendría una sola reacción. En este caso, una reacción vertical. Lo puedo llamar vertical A. El nombre que ustedes quieran también. En H, en cambio, tendría dos. Es decir, tendría una vertical, vertical en H, y podría ser una horizontal en H. Evidentemente aquí, por la disposición de cargas, me puedo dar cuenta que la horizontal en H se terminaría siendo 0. Pero las coloco de igual forma. Entonces, el paso básicamente sería determinar reacciones. Fíjense, determinar reacciones. Yo puedo hacerlo rápido, puedo hacerlo lento. Eso va a depender de la capacidad que vaya adquiriendo, de la práctica, etc. Lo que no puedo hacer o el lujo que no me puedo pegar es calcular mal. No puedo terminar la materia calculando mal las reacciones. ¿Por qué? Porque realmente eso nos va a acarrear cantidad de problemas en las siguientes materias. Entonces, por más que sea el primer paso o el paso cero, toda la resolución del problema va a depender de esto. Y si las reacciones están mal, todo el ejercicio va a estar mal. Todo el ejercicio. Lo único que podría llegar a ser válido es el procedimiento o los pasos que siguió el alumno. Pero todos los resultados estarían mal. Entonces, por más que sea el paso cero, debe estar bien. O sea, aseguremos esto. No por querer ir rápido, no, aseguremos bien. Si tengo que mirarlo 2, 3 veces, lo miro 2, 3 veces, ¿cuál es el problema? Si todo depende de esto. ¿Ok? Entonces, van a haber situaciones como esta, en donde la estructura, imaginémonos este eje, aquí, un eje aquí vertical, ¿verdad? Me doy cuenta que la estructura es simétrica respecto a este eje que pasa por aquí, ¿verdad? Es simétrica, es decir, es simétrica. Y además,
la disposición de cargas también es simétrica respecto a ese eje. Entonces, ¿qué bastará? Bastará que yo resuelva un lado para tener el otro lado definido. Ahora, si la estructura no es simétrica, ahí ya no, ahí tengo que resolver toda la estructura. Y si la disposición de cargas no es simétrica, tengo que resolver toda la estructura también. Por ejemplo, este ejercicio, si yo por alguna cuestión de la vía calculo la barra BD, automáticamente yo ya sé el valor de la barra DF, que es igual, porque es simétrica, es la opuesta. Ahora, si por alguna cuestión de la vida, por ejemplo, esta carga desaparece, entonces ahí las barras BD y DF ya no serían iguales, ya tendrían otros valores. ¿Por qué? Porque ahí yo me doy cuenta que las cargas se acumulan hacia un lado, por lo tanto esta reacción sería mayor, por lo tanto la distribución ya sería distinta. ¿Ok? Todas esas cuestiones hay que notar. ¿Por qué? Porque de repente me puede facilitar. En este caso, ¿cuál es la facilidad que me da? Por un lado, es más que evidente identificar que si yo hago la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, yo ya obtengo directamente el valor de la carga horizontal, de la reacción horizontal. No hay ninguna carga horizontal, por lo tanto, es 0. Y por otro lado, al hacer sumatoria de fuerzas en... no sé qué dice. Al hacer la sumatoria de fuerzas en I igual a 0, yo me puedo dar cuenta que la sumatoria de todas las cargas, en este caso hay dos cargas de 300, más tres cargas de 600, deberían ser igual evidentemente a las reacciones, es decir, a la vertical en A más la vertical en H. Y por la simetría de cargas y de estructura, yo me puedo dar cuenta que vertical en A y vertical en H son iguales. Entonces, de ahí me da la facilidad de calcular. Y terminaría siendo la suma de cargas dividido 2. Es decir, todas estas cargas se distribuyen una parte aquí y otra parte aquí. ¿Ok? En este caso, ¿cuánto me sale la reacción en A o en H? Mil doscientos. 1200 libras. ¿Ok? Entonces, está bien ahí. Ahora, algo que no está mal, de hecho es muy interesante agregar, es siempre indicar aquí cuál es la dirección correcta. ¿Ok? En este caso, yo supuse de entrada que ambos eran para arriba, entonces esto es redundante. Pero si yo hubiese supuesto que estaban para abajo, al final, aclarando esto, como que se me soluciona ese problema o ese inconveniente. Entonces vale la pena resaltar eso. ¿Okay? No cuesta nada indicar esquemáticamente cuál es la posición correcta. Y ahora sí empezaríamos a resolver. Ahora, otro de los pasos primordiales que yo les había dicho era el de antes de empezar a resolver la estructura, poder encontrar cuáles son nuestros puntos interesantes o puntos con condiciones especiales de carga. Es lo que vimos en clases anteriores. Entonces le pregunto, antes de empezar a resolver esta estructura, ¿les parece que hay o no hay algún punto o un nudo con condiciones especiales? Fíjense que puede ser que haya como puede ser que no haya. Si es que hay, me pueden decir qué nudos y cuál es la condición o qué puedo concluir de ahí. Y si es que no hay, me dicen no hay.
Profe, en C y en G no va a ser la barra de fuerza cero, ¿Por qué? porque tiene las otras A, C y E son, o sea, se coinciden y hay una que no es, que no coincide. Tipo, Espectacular. Espectacular. ¿Ok? Entonces, lo que dice la compañera es que aquí ella se fijó en el nudo C, por ejemplo. Se dio cuenta que el nudo C es un nudo de condiciones especiales porque me dijo, la barra AC y la barra CE son colineales. Entonces, la fuerza en esa barra van a tener esas direcciones. Mientras que aparece una tercera que no es colineal. Entonces, esa tercera necesariamente tiene que ser una barra a fuerza cero porque no puede equilibrarse con nadie más en el nudo C. Entonces, lo que me dijo, la barra BC, una barra a fuerza cero, y lo mismo ocurre con el nudo G. Aquí es la barra FG. Entonces, puedo indicar aquí barras de fuerza cero. Sería esta de aquí y esta de aquí, por ejemplo. Entonces, yo ya facilité un poquito el análisis, porque eliminé dos incógnitas y evidentemente ya resolví dos barras. Entonces, un poquito más fácil ya se volvió, sí, ya se volvió un poquito más fácil. Un poco más directo, más rápido, etcétera. Entonces, van a haber situaciones donde encontrar o empezar por esas barras resulta bastante interesante porque me facilita la vida. ¿Ok? Quizás en esta era, ya es algo. Entonces ahora vamos a tratar de practicar entonces el método de los nodos. O del equilibrio de nodos, ¿verdad? ¿No? El equilibrio de nodos. ¿Cómo conviene hacer? Y realmente no hay una guía eh, rígida de los procedimientos. ¿Qué pasa? En general, no vale la pena ir en forma alfabética porque sí. Porque quiero que mi cuaderno parezca ordenado y quiero A, B, C y D, etc. En general no vale la pena hacer eso. Vale la pena empezar por los nudos más simples y terminar con los más complejos. ¿Cuáles son los nudos más simples, entre comillas? Porque en ninguna parte se define un nudo simple. ¿Ok? Es algo que ya nosotros usamos de forma popular o una jerga popular. Esos nudos simples son los nudos que tienen dos incógnitas. ¿Por qué dos? Porque dos incógnitas yo puedo determinar. Sumatoria de fuerza en X es una ecuación, sumatoria de fuerza en Y es otra ecuación. Y los nudos no simples, para mí ya serían las que tengan más de dos incógnitas. Entonces, por ejemplo, aquí, yo podría empezar por A, que tiene dos incógnitas, por C, que tiene dos incógnitas, pero no voy a poder determinar las fuerzas, pero no empezaría por el nudo D. Ahí tengo tres barras que no tengo idea. Tampoco empezaría por el nudo E, porque ahí tengo cinco barras que no tengo idea. ¿Ok? Entonces empezaría por el nudo A. Entonces voy a hacer aquí un esquema del nudo A. Voy a graficar el nudo A. Puedo escribir diagrama de cuerpo libre el nudo A para que sea ordenado o hacer el esquema que voy a hacer a continuación. El esquema que voy a hacer ahora básicamente va a ser una de las pocas veces que voy a hacer, porque va a ser un poco más lento, pero va a ser para que ustedes puedan visualizar de dónde sale cada suposición de cada barra. ¿Ok? Entonces quizás me extienda un poquito más del horario. Sería bueno que queden, ¿verdad? Para que vean todos. Entonces en el nudo A, lo primero, coloco las cargas. Tengo la carga aquí en el nudo A de 300 libras. Entonces coloco aquí 300. Puedo indicarlo la unidad de medida, como no, porque ya sé que todos están trabajando con libras.
Luego la reacción. Tengo aquí la reacción en A. Y también ya sé el valor, entonces puedo poner reacción en A o el valor, 1200. Luego en el nudo A tengo evidentemente la barra AC y la barra AB. Como se trata de una armadura, cada una de esas barras define la dirección de su fuerza. Es decir, aquí aparecería la fuerza AC y aquí aparecería la fuerza AB. Ahora, ¿qué ocurre? Yo tengo que suponer el estado de la barra AB. Es decir, yo tengo que suponer esta dirección AB. Obviamente tengo dos posibilidades. O que sea entrante al nudo o saliente al nudo. Cada uno implica una condición. Si es entrante al nudo, quiere decir que esa barra está con presión. Si es saliente, quiere decir que la barra AB está a tracción. Eso lo vamos a definir ahora. Entonces, en general, de repente, por simple inspección, yo puedo ir suponiendo lo que va a ocurrir. Pero van a haber situaciones donde son mucho más complejas que no voy a tener idea. Entonces, yo puedo suponer o puedo intuir. En este caso, ¿les parece obvio alguna suposición de direcciones o no? Fíjense que aquí yo utilizaría de referencia ya los valores que conozco. Tengo 300 para abajo y 1200 para arriba. Quiere decir que la resultante de estos dos sería 900 para arriba. Es decir, debe haber alguna fuerza vertical que contrarreste el 900. Como la barra AB es la unidad que tiene componente vertical, debería ser opuesta a ese 900, por lo tanto debería ir para abajo. Entonces, AB sería esa dirección, tendría esa dirección y sentido. Y luego, por consecuencia, para que esto esté en equilibrio, la fuerza AC es la que debe absorber la componente horizontal de AB. Por lo tanto, debería ser opuesto. Y termino definiendo esas direcciones. Si yo suponía al revés, o suponía los dos yendo hacia el nudo, o los dos saliendo del nudo, no está mal. Al final de cuentas, mi resultado me va a arrojar un valor negativo, significando que la suposición era invertida. Ahora, ¿qué pasa? Voy a tratar de hacer el esquema completo que les dije. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Ahí lo que yo estoy tratando de decir es que este elemento AC realmente está trabajando de la siguiente forma. Por acción y reacción, en este nudo, aquí aparece una fuerza, que sería la fuerza AC. Por acción y reacción, me doy cuenta que este elemento AC está a tracción. Fíjense que está a tracción en las flechitas grises se ve. Entonces, si sale del nudo, quiere decir que ese elemento, el AC, está a tracción. ¿Ven cómo está vinculado? ¿Y por qué dibujé este elemento aquí? Esto no hace falta que usted lo haga. Queda mucho más lindo y demás, puede ser que sí, pero no hace falta. ¿Qué pasa cuando yo analice el nudo C ahora? Pongamos que hago el análisis del nudo C aquí. ¿Qué me voy a dar cuenta? En el nudo C yo tengo la barra BC que es fuerza 0 y luego tengo la barra AC y CE. Yo tengo que colocar la fuerza AC también aquí. Entonces yo no puedo poner arbitrariamente esta fuerza AC de vuelta así. ¿Por qué? Porque por acción y reacción aquí ya no va a tener sentido. A lo que quiero llegar es que una vez que yo suponga esta dirección para la fuerza AC, en todo lo demás debo seguir admitiendo esa suposición. Es decir, en este caso, la fuerza AC debería ser esta. ¿Ok? Y ahí va a estar bien. Y ahí va a tener
sentido y todas mis ecuaciones van a ser consecuentes una de otra. Es por eso que estoy graficando así los diagramas esta vez. Para que se den cuenta que no puedo, siempre que ponga fuerza AC, debe tener sentido con lo que yo supuse que le ocurriría a la barra. ¿Ok? Lo mismo para la fuerza AB. La fuerza AB vamos a hacer una especie de... La fuerza AB sería este elemento. Por acción y reacción, entonces yo lo que estoy suponiendo es que esta fuerza AB o el elemento AB está siendo comprimido. Al ser comprimido, entonces cuando analice el nudo D, estaría aproximadamente por aquí. Yo tendría que colocar, pero no es el nudo D, el nudo B es el que estamos analizando ahora. El nudo B, yo tendría que colocar esta fuerza de esta forma y decir que esto es la fuerza AB. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo debe tener sentido? Y no puedo poner este del otro sentido porque si colocaba AB para abajo, toda la estructura iba a resolver mal. ¿Ok? Entonces, aquí me doy cuenta que está el elemento BC, que sigue siendo un elemento de fuerza cero, ¿verdad? Pero está. Aquí sería el elemento BC con fuerza cero. Entonces, directamente lo voy a poner así. ¿Qué más tengo? En B aparece la carga. Voy a colocarlo aquí, la carga. Van a ir dando cuenta que estoy completando, digamos, en cada uno de los puntos. Ok, me paro de vuelta en C para terminar el análisis del nudo C. El nudo C que habíamos dicho, esta es cero, esta barra ya coloqué, entonces me falta colocar la fuerza CE. Le voy al nudo C. Entonces CE tendría que ser para la derecha necesariamente para poder equilibrar la estructura. ¿Qué implica eso? Implica que la barra CE está trabajando a tracción. ¿Ok? Significa que está trabajando a tracción. Entonces, tengo aquí el nudo E y podría terminar completando el nudo E aquí. Implica que aquí aparece la fuerza CE. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo yo estoy armando la disposición de los diagramas de los nudos en la misma forma en la que está construida la estructura? Pero eso es para que ustedes vean cómo se vincula cada una de las fuerzas entre sí. Por último, me quedaría terminar aquí esta parte del nudo D y el nudo E. ¿Verdad? Para eso voy a continuar esta acá. Algo así. Y aquí tendría el nudo D, perdón. ¿Sí? En el nudo D tengo la carga también de 600 libras. Tengo aquí el elemento, bueno, voy a hacer un poquito más corto, el elemento PD y aquí el elemento, no sé cuál, DE. Elemento DE. Me falta aquí esta diagonal. Elemento BE. Entonces, vamos a lo siguiente. El nudo B. Ya tengo la fuerza AB, tengo la carga de 600
Esta es 0, entonces me falta determinar la barra BD y la barra BE. ¿Sí? ¿Qué ocurre con estos? Puede ser que yo tenga idea la dirección de esas fuerzas, como puede ser que no. ¿Ok? U- digamos, como para seguir suponiendo, lo que yo les diría es una cosa. En general, no siempre, porque depende de la disposición de carga, en general, toda esta línea o toda esta línea tiene un signo y toda esta línea inferior tiene otro signo. Entonces, en general, si este elemento ya salió a compresión, lo más probable es que esto también esté trabajando a compresión, esto también y esto también. Y por ende, todos estos elementos aquí a tracción o viceversa. Eso va a depender de la posición y disposición de la carga. Entonces, lo que yo supondría es que BD está a compresión también. Entonces, BD a compresión. ¿Eso qué implica? Que aquí va a estar la fuerza BD. Y aquí va a estar la fuerza BD. Por otro lado, fíjense que el elemento BE ya es un poco difícil intuir. Por lo tanto, ya puedo decir, no sé, voy a suponer que está atracción y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Vamos a suponer que BE está atracción y ver qué pasa. Al estar atracción, entonces sería este lugar. Y ese sería el valor de la fuerza BE. Y al estar atracción, esto sería así. ¿Ok? Fíjense como que ya estamos por concluir. Luego, yo les había dicho, por la semejanza y simetría de cargas y de la estructura, el elemento BD y el elemento DF son iguales. Es decir, son espejados. Lo mismo ocurre con BE, EF y con CE y EG. Entonces en el nudo E me voy y directamente debo replicar lo que sería aquí la fuerza EG y aquí lo que sería la fuerza eh, F no sé cuánto era. FF, EF. ¿Ok? Lo mismo en el nudo D. Aquí yo intuí BD para arriba, entonces DF también sería para arriba. Es decir, aquí tendría que poner la fuerza DF, porque debe ser simétrico. Y por último, fíjense que por último me queda definir la barra DE. De vuelta, yo puedo suponer atracción o compresión. Puedo suponer atracción. Vamos a ver qué ocurre. ¿Ok? Supongo atracción. Y voy a tener que aquí está la fuerza DE y aquí está la fuerza DE. Fíjense que evidentemente aquí me tomé mucho más tiempo porque hice este esquema de lo que hubiese sido si hacía diagrama de nudo por nudo. Pero ¿qué pasa? Aquí yo me doy cuenta de la acción y reacción. Y que si yo supongo FAB de una forma, eso influye en toda la estructura. ¿Ok? Entonces, debo ser consecuente a mis actos, básicamente. Como en todo en la realidad, ¿verdad? ¿Se entiende hasta aquí? A partir de ahí ya puedo empezar a resolver. ¿Ok? A partir de mañana también vamos a ver la resolución de una forma un poco más rápida. Pero ahora sí me gustaba mostrar así bien detenido. Entonces lo primero que yo haría sería trabajar con el nudo A. ¿Por qué el nudo A? Primero porque era un nudo simple donde habían dos incógnitas. Y segundo, porque yo ya puedo calcular las fuerzas de forma numérica. Entonces lo primero que haría en el nudo A sería la fuerza vertical. ¿Por qué? Porque a veces la unidad tiene componente vertical. Entonces ya directamente podría sacar el valor. Es decir, haría sumatoria fuerza en I igual a 0
voy a obtener que FAB negativo, porque va para abajo, seno de alfa más 1200 menos el 300 debe ser igual a 0. Entonces de aquí yo debería sacar el valor de FAB. Fíjense que alfa es algo que yo debo determinar, ¿verdad? Puedo determinar gráficamente de aquí. Que es así, aproximadamente. Entonces con ese valor de alfa, ¿cuánto sale la fuerza AB? 1200, no. 1200 fue la reacción de esa. ¿Cuánto le sale? A mí me salió 1500, profe. 1500 libras. ¿Ok? Y fíjense que el resultado que le sale aquí le sale con un signo positivo. Ese signo positivo no significa que esa barra está a tracción. Significa que la suposición de AB era la correcta. La suposición de la dirección y sentido de AB era la correcta. Es decir, me voy al elemento AB. El elemento AB está trabajando a tracción o compresión. A compresión. Se ve aquí que está a compresión. Entonces, para completar mi respuesta, digamos, o ya tener algo un poco más lindo, yo lo puedo colocar aquí al lado una C. Puedo colocarlo en otro color, en otro tipo de letra o en un círculo de forma a identificar que no es una unidad de medida, sino que hace referencia a que está a compresión. Luego voy a la sumatoria de fuerza en X. Y ahí me doy cuenta que AC debería ser igual a la componente de AB. Entonces, es más directo. Puedo saber que FAC es igual a FAB por coseno de alfa y eso me sale no sé cuánto. $1200. Entonces ahí calculé el valor de FAC y me sale 1200. Fíjense que de vuelta me salió positivo. Quiere decir que mi suposición fue correcta. Y en este caso el elemento AC está trabajando a tracción. Entonces aquí indico al lado, por ejemplo, T. Entonces, ¿qué es lo que yo voy obteniendo? Me voy a la estructura inicial. Yo ya logré determinar que este elemento está trabajando a compresión. ¿Sí? Por ende, el elemento espejado o simétrico, FH, también va a estar a compresión. Y a su vez, logré determinar que el elemento AC y el elemento GH están trabajando a tracción. Entonces, como se fijan, como que ahora que estoy pintando, ya se dan cuenta de cómo funciona la estructura. ¿Cuál es la parte que va a estar comprimida y cuál es la parte que va a estar traccionada? ¿Ok? Siguiente paso. Por ejemplo, me puedo ir al nudo C. ¿Qué pasa en el nudo C? Del nudo C yo saqué dos cosas. Una que ya indiqué anteriormente, que la fuerza BC es cero.
Y por otro lado, saco que la fuerza CE es igual a la fuerza AC igual a 1200 libras. Y también esta barra es una barra que trabaja a tracción. ¿Por qué? Al mirar a detalle, aquí me doy cuenta, sumatoria de fuerza en I 0, la barra BC es 0. Sumatoria de fuerza en X 0, la fuerza CE termina siendo igual a la fuerza AC. Entonces de ahí que concluyo que la fuerza CE también es de tracción. Por lo tanto, aquí ya sé que este elemento aquí inferior está a tracción y el elemento despejado. Entonces en mi mente yo me estoy imaginando esto. El que está en negrito evidentemente son fuerzas cero. Luego voy, por ejemplo, al nudo B. Voy a ir aquí, nudo B. En el nudo B, ¿qué pasa? Tengo la carga de 600 como dato y FAB que ya calculé. Entonces, dos incógnitas. Tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, es escribir las dos y resolver en simultáneo. La primera ecuación, sumatoria de fuerza en X igual a 0. Voy a tener la componente de BD, por ejemplo, va para la izquierda. Y sería menos fuerza BD coseno de alfa. La componente de la fuerza B yo supuse que va para la derecha. ¿Sí? Y este ángulo de aquí también es alfa. O sea, este ángulo aquí es alfa y este ángulo aquí es alfa. Entonces también sería FBE coseno de alfa, pero en este caso sería más porque supuse para la derecha. ¿Sí? Ahora sería seguir sumando las otras cargas. Tengo la carga de 600, va para abajo, entonces sería menos. Una herramienta que te permite. Sería menos 600. Y la otra componente sería AB por seno. Perdón, yo estoy haciendo en X, pero me apuré mucho. En X. Sería tan solo la fuerza AB, ¿verdad? Sería más FAB coseno de alfa igual a 0. Fíjense que aquí este elemento es un dato. ¿Ok? Otra cosa que me doy cuenta, todos son por coseno de alfa, entonces tranquilamente coseno lo puedo simplificar. Y mi ecuación va a quedar FBD menos FBE igual a FAB. FAB era un valor que tenía calculado, que era 1500. Esta es mi primera ecuación. La segunda saco de sumatoria fuerza en I. Ahí serían las componentes en I. Si yo escribí bien esta ecuación, entonces básicamente seguir el mismo orden y en vez de coseno poner seno. Es decir, FBD seno de alfa. Lo único que tendría que tener en cuenta es el signo. Si va para arriba es positivo, si va para abajo es negativo. FBD va para abajo. Ahora sería FBE seno de alfa. Voy a ver FBE. FBE yo supuse para abajo también. Por lo tanto, negativo. Y el último sería FAB. Sería positivo porque va para arriba. Y en este caso aparece la carga de 600. De aquí puedo sacar de vuelta el valor de, o sea, sacar una ecuación. Y me podría quedar algo así. FBD, ¿ok?
más FBE igual a FAB menos 600 por seno de alfa. Y esto sale 500, si no me equivoco. Sí, a mí también me salió así, profe. Ok. Al resolver esto, ¿qué voy a obtener? Fíjense que eso directamente en la calculadora metemos. O puedo sumar esas dos ecuaciones directamente, ¿verdad? Al sumar esto me voy a dar cuenta que 2FBD debería ser igual a 2000. ¿Sí? Por lo tanto, FBD debe ser igual a 1000. 1000 positivo. ¿Sí? Y si ese valor de 1000 reemplazo en cualquiera, por ejemplo en esta ecuación, me voy a dar cuenta que FBE me sale menos 500 libras. ¿Es así? ¿Qué significan estos resultados? Significa lo siguiente, que BD yo supuse de forma correcta. Por lo tanto, BD está trabajando a, me voy a ver mi elemento, está trabajando a compresión. Entonces, coloco aquí e indico que está a compresión. Entonces, este es el valor. Cuando me sale el negativo significa que es opuesto. Quiere decir, me voy a la barra BE. ¿Dónde está la barra BE? Yo supuse atracción. Como me salió negativo es opuesto. Por lo tanto, la barra BE está trabajando a compresión también. Entonces, esta es la respuesta, no el valor de menos 500. Esta de aquí. Entonces, ¿qué logré yo determinar? Me voy a mi estructura y me doy cuenta que esta barra está a compresión y esta barra está a compresión. Cuestión que era algo de esperarse, así como le había intuido, ¿verdad? También me doy cuenta que este está a compresión y que este está a compresión. Entonces, básicamente quedaría resolver un último nudo. Podría resolver el nudo D o el resolver el nudo E. Sería indistinto el que sea. Vamos a ir al E, por ejemplo. O al D. Vamos al nudo D. Aquí me voy al nudo D. ¿Qué me doy cuenta? Me doy cuenta que la barra que quiero calcular es la barra de E y que es evidentemente la única, o sea, solamente tiene componente vertical. Entonces solamente voy a responder la sumatoria fuerza en I. Entonces el nudo D tan solo le sirve la sumatoria fuerza en I. ¿Cuál sería? La carga es 600 para abajo. ¿Sí? Yo tengo que seguir respetando estas direcciones. Es decir, FBD era correcta luego, entonces no hay problema. Va para arriba. Entonces sería FBD por seno de alfa. ¿Ahora dónde está mi elemento? Entonces sería más FBD seno de alfa. Ahora sería la otra barra que es F, es despejada. Entonces sería más F de F seno de alfa. Y todo eso menos, porque F de E yo supuse para abajo. Entonces, menos F de E y todo eso igual a 0. Y aquí lo que yo me tengo que dar cuenta es que esta barra
y esta barra son iguales, justamente por la simetría que había. ¿Ok? Y ahí me saldría menos 600 más 2 por 1000 sería por seno de alfa. Me sale F de E igual a 600 libras. Me sale positivo, quiere decir que mi suposición fue la correcta y yo supuse atracción. Entonces aquí indico tracción y ahí tengo el valor. Entonces me voy a mi esquema y lo que yo me doy cuenta es que este elemento también está trabajando atracción. Entonces, fíjense, ahora porque pinté es mucho más fácil entender cómo es que va distribuyéndose cada una de las fuerzas y cómo eventualmente esto se podría llegar a deformar, ¿verdad? Quiere decir que viene todo para abajo. ¿Ok? Esa es la idea de darme o de pintar aquí, para que sea algo un poco más visible de cómo se distribuyen los esfuerzos. Entonces, a simple vista, yo me hubiese dado cuenta que iba a estar mal si es que, por ejemplo, este nomás me salía con presión. Quiere decir que por acá, en alguno de estos nudos, yo hice mal algo. ¿Ok? Y por último, ¿cómo presentamos los resultados? En general, cuando es una estructura así, fíjense que son muchos nudos, son muchas respuestas. Entonces, en general, vale la pena armar la tablita que les había dicho al principio. Es decir, algo así. Obviamente son 3 columnas. En donde deben colocar lo siguiente. Aquí pueden poner, qué sé yo, elemento o barra. Aquí pueden poner la fuerza, la unidad de medida y aquí la naturaleza. Por ejemplo, colocan el elemento AB, sería la barra AB. AB era 1500 libras, entonces 1500. Y la naturaleza, me doy cuenta que 1500 era de compresión. Entonces, puedo poner aquí compresión. Y así sucesivamente ir completando con todos los elementos. Entonces es mucho más fácil identificar esto que estar buscando una a una las líneas y también presentar queda mucho más ordenado. Por ejemplo, el elemento BC, ¿cómo completaría? Entonces llego al momento, pongo el elemento BC, por más que sea fuerza cero, es una barra existente. La fuerza, aquí indico cero, y naturaleza puedo ponerlo como fuerza cero. ¿Ok? Sigo cargando los demás valores. La fuerza de E, por ejemplo, me salió de 600 libras, pero en este caso me salió tracción. Entonces llego, coloco. Y sigo colocando todas las barras. Solamente que en esta tabla deben figurar ya los elementos del otro lado, o sea, el elemento de F, F, FG, FH, etcétera, etcétera. Entonces, si yo le presento esto a alguien, es mucho más rápido, es mucho más fácil, es fácil de entender, es muy prolijo y muy interesante. ¿Se entiende? De hecho, al hacer así ordenado, al pasar toda una tabla, me va a permitir
que yo pueda corroborar si está bien o si hay algo que no me cuadra. Entonces, este esquema no hace falta que lo hagan siempre. ¿Ok? Ustedes directamente pueden hacer el nudo A, al lado pueden hacer el nudo C, al lado pueden hacer el nudo E, al lado pueden hacer el nudo D, etc. No hace falta que hagan así. Solamente hice hoy para que vean la dirección de las barras. ¿Ok? No sé si queda alguna cuestión, alguna pregunta. De lo contrario, quedarían libres por hoy, ¿verdad? Ya me extendí en el tiempo, pero quería completar este ejercicio. De vuelta, el contenido, este contenido es muy interesante, es muy entretenido resolver. No es tan difícil, pero requiere demasiada atención, demasiado cuidado. Entonces, vale la pena practicar, está interesante, es bueno. ¿Ok? De lo contrario, si no hay consultas, quedan libres. Ok, entonces, en ese caso, muchas gracias por su atención. Que tengan buen resto de jornada y nos vemos mañana. Chao, profe, muchas gracias. Hola, profe, nos vemos mañana.